Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Enséñame a cumplir tu voluntad. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es lunes 11 de abril del 2022. Hoy es día santo. Hoy es la misa crismal, una misa importante a las 10 de la mañana en la Catedral Metropolitana María Reina, donde todos los sacerdotes hacen su renovación de sus compromisos, ¿no?, sacerdotales. Se bendice el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, y se consagra el santo crisma que se emplea en los sacramentos del bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Mujer en el camino de la sinodalidad. La Iglesia en el camino sinodal desea escuchar a todos los bautizados para discutir las realidades que enfrenta la humanidad. La mujer juega un papel importante en este proceso. La liturgia de hoy nos recuerda los dos aspectos esenciales para la vida cristiana: el servicio encarnado, el servicio encarnado en Marta, el servicio encarnado en Marta, y la escucha de la enseñanza de Jesús reflejado en María, que al haber comprendido las palabras del Señor, sabe que Él está cerca de dar su vida, y por ello unge sus pies como una acción profética de su muerte y su resurrección. Como María y Marta, todas las mujeres están invitadas a alzar la voz para lograr un trato más afín al Evangelio y a participar en las acciones que llevan a entablar relaciones igualitarias basadas en el respeto. Esto es servir a Cristo en el rostro de miles de mujeres víctimas de la invisibilización, la violencia y la negación sistemática de sus derechos. Pero también es comprender que en el cuerpo de la Iglesia todos tenemos una función en la que no importan raza, edad, estrato, origen ni género. Solo de esta manera lograremos que la Iglesia pueda dar un testimonio auténtico de amor. Sí, bendito sea Señor. Lectura del libro de Isaías,
capítulo 42, versículo 1 a 7. Miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te tomé, e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel y de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 27, 26 entre paréntesis. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso y le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Betania, mesa del encuentro y la generosidad. Queridos hermanos y hermanas, en este día, lunes santos, San Juan nos lleva a Betania, lugar del encuentro y de la amistad, y nos presenta varias situaciones que acontecen en torno a una mesa, lugar donde se comparten el alimento y donde se expresan los sentimientos de generosidad y afecto. En este contexto, María, la hermana de Lázaro, realiza un gesto de profundo reconocimiento del señorío de Jesús
se postra a sus pies y le unge con nardo puro para honrar a aquel que siendo rico se hizo pobre por nosotros. En contraste, nos encontramos con el reproche de Judas, quien manifiesta un poco de mezquindad, indiferencia y rechazo frente al gesto amable de María, que pone como excusa la necesidad de los pobres. Sin embargo, la respuesta de Jesús nos ayuda a darnos cuenta de que en nuestras manos está la posibilidad de ser solidarios, sí, para acompañar y aliviar a los más necesitados, con quienes Jesús siempre se ha identificado. Hermanos, hermanas, en estos días santos, seamos atentos y solidarios con quienes se encuentran tristes o abatidos por causa de la pobreza material, espiritual o emocional. Sí, también tantos enfermos, tantos hermanos desanimados para saber llevar una palabra, como decía ayer Isaías, ¿no? Una palabra al abatido, una palabra al triste. Y de eso se trata, que nosotros, hermanos, generemos vida, que nosotros sepamos compartir, ser solidarios. No ese Judas hipócrita, ese Judas que solo pensaba en el dinero, ese Judas que no le interesaba a los pobres, simplemente quería cuadrar caja, como se dice, ¿no? Porque era un ladrón, no le interesaban para nada a los pobres. Qué bueno que todo esto nos haga reflexionar, qué bueno que todo esto nos lleve a pensar que necesitamos vivir un cristianismo, ¿ven? Que no se quede simplemente en buenos sentimientos, en palabras, sino todo lo contrario, que se interese por el hermano, que asuma una actitud diferente. Pelea, Señor, contra los que me atacan, combate contra los que me hacen la guerra, empuña el escudo y el arma, levántate y ven en mi auxilio, Señor Dios mío, mi fuerte Salvador. Salmo 34, versículo 1 a 2, Salmo 139, versículo 8. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Señor, no me escondas tu rostro en el día de la tribulación. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoque, escúchame enseguida. Salmo 101, versículo 3. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Hoy te bendecimos, Padre, porque Cristo es tu servidor fiel y compasivo, que no vino a quebrar la caña cascada, ni a apagar la mecha que todavía humea, sino a liberar al oprimido, porque Él estableció tu reino, no por la fuerza, sino por la humillación, la afrenta y la cruz. Amén. ¿Qué dice el texto? El siervo del Señor. La primera lectura de hoy se toma del primer cántico del siervo sufriente o siervo de Yahvé. Son 4 cantos o poemas del siervo del Señor, según el segundo Isaías. Recuerda que el segundo Isaías es llamado también el libro de la consolación. Durante estos 3 días, primeros días de la Semana Santa, como introducción al misterio de Pascua, leeremos pasaje de los 3 primeros cánticos del siervo. Ayer leímos el tercero. Esta misteriosa figura es tanto un individuo como el pueblo de Israel, que él representa. En la tradición eclesial, estos poemas del siervo han sido leídos con sentido mesiánico y cristológico. En el primer canto que hoy leemos, el profeta describe al siervo como compasivo y manso, que no grita ni quiebra la caña cascada, pero que promueve tenazmente la justicia y la liberación de los oprimidos. Cristo es este servidor que Dios ha ungido
con su espíritu y hecho alianza de su pueblo, la iglesia. Él será la luz de las naciones, abrirá los ojos a los ciegos y sacará de la prisión a los cautivos y de las mazmorras a los que vivían en tinieblas. La unción de Jesús en Betania. La página evangélica refleja un momento de descanso de Jesús en casa de una familia a la que él quería mucho. Son sus amigos, los hermanos Lázaro, a quien había resucitado, Marta y María. Esta amistad sincera es un alivio para Jesús en medio del odio de sus enemigos, como veíamos los días anteriores. Si bien los adversarios no desisten de su empeño, y puesto que la resurrección de Lázaro era un hecho que hablaba por sí solo del poder divino de Cristo, decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por causa se les iban y creían en Jesús. Hasta donde llega la maldad, ¿no? Y hoy también sigue esa maldad, hoy sigue también esa espiral de muerte, de injusticia. Qué bueno que esto nos haga reflexionar, qué bueno que esto nos haga cambiar de actitud, que no pensemos tanto en la violencia, que no estemos pendientes de eso, que más bien pienses, que no te dejes llevar por esa gente perversa, malévola, por esa gente que solo piensa en la maldad. De lo que tú siembras, de eso cosecharás. No podemos seguir en esa polarización, no podemos seguir en esos odios. Todo el que odia a su hermano es un asesino. No lo digo yo, lo dice el Señor a través de su palabra. Yo te invito a que abras tu corazón. Y ayer era Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión. Qué bueno que Jesús, así como entró a Jerusalén, entre en tu hogar, entre en tu familia, logre permear tu vida, logre hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva. Que esta palabra de todos estos días nos lleve a una actitud de cambio, a una actitud de conversión, a una actitud de un verdadero encuentro con ese Dios de la vida. Bien, seguimos meditando, seguimos reflexionando la palabra del Señor en este día, lunes 11 de abril del 2022, lunes santo. Recuerda hoy la misa crismal, 10 de la mañana, Catedral Metropolitana María Reina. Invita el Señor Arzobispo. No deje de orar, no deje de clamar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Bendito, alabado Señor. Y a ti, María, que eres la madre del sacerdote, María Santísima, intercede por todos nosotros, intercede por nuestros hogares, por nuestra familia. Dile tú, dile, mamita María, intercede por mi hogar, intercede por mi familia, ayúdame. Que María, la madre, te ayude a ti como mamá, te ayude a ti en tu tarea de esposa, te ayude a ti como mujer a ser esa mujer de fe, esa mujer creyente, y a ti, varón, también hacer de ti un auténtico varón, un verdadero caballero, un verdadero hijo de Dios, un verdadero hombre que realmente ame a su esposa, la valore, la estime, la aprecie. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Faltaban 6 días para la Pascua. Mientras estaban cenando, María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Un nardo fino. No fue cualquier pichulín, no fue cualquier perfume de mala muerte, no, un perfume de nardo fino, 300 denarios, Ave María Purísima, como quien dice, casi un año de trabajo para poder adquirir. Pensemos con cuánto esfuerzo y sacrificio. Esto nos muestra que cuando tú tienes amor, tú das lo mejor de sí, ¿no? Ese perfume y costoso le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Tal gesto es criticado por Judas Iscariote, alegando hipócritamente que el dinero que valía el perfume podría haberse dado a los pobres. Su valor se calculaba en 300 denarios. Venía a ser el salario anual de un trabajador. Realmente un despilfarro
según Judas, pero no es que le importaran mucho los pobres, advierte el evangelista. Si lo dijo fue porque era un ladrón y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús hizo caso omiso de la crítica y saliendo en defensa de María, concluyó: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Los judíos suelen, cuando la persona fallece, ese cuerpo, enjugarlo con perfume, ¿no? Es decir, ella se anticipó a la sepultura de Jesús y quiso en vida ungir a Jesús, ¿no? Porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Es categórico Jesús. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La fragancia de la Pascua. Al narrar este mismo episodio, en sentir de los biblistas, el evangelista Marco es más explícito y pone en boca de Jesús, al justificar el derroche de la unción, estas palabras: se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el evangelio, se recordará lo que ésta ha hecho. Jesús comprendió el detalle afectuoso y su significado más profundo como anuncio de su próxima pasión, muerte y resurrección. El aroma que llena la casa adelanta ya la fragancia del amanecer del domingo de Pascua. Hasta aquí el plan de los guías religiosos de Israel, orientado a dar muerte a Jesús, se había estrellado contra el plan divino y el señorío de Cristo sobre su propio destino final. Pero a partir de ahora, ambos planes van a coincidir, porque Jesús quiere, Jesús quiere. Él sabe lo que le espera. Se va de este mundo y vuelve al Padre. ¿Cuándo y por qué Él lo ha determinado? Al asentar amorosamente el plan del Padre para la salvación del hombre sumido en el pecado. Como Cristo, también nosotros fuimos ungidos en el bautismo que nos incorporó a su muerte y resurrección. La Pascua se acerca y en la vigilia pascual renovaremos nuestra fe y promesas bautismales, pues la fe del bautismo radica lo más nuclear de nuestra identidad cristiana. Ahí está el punto de partida y el comienzo de toda nuestra existencia de creyentes. En el bautismo fuimos sumergidos y sepultados con Cristo para morir al pecado, y también con Él renacimos a la vida nueva de Dios como hijos suyos, miembros de Cristo y de la Iglesia, y hermanos de todos los hombres. La renovada fragancia pascual del bautismo debe llenar toda nuestra vida. Para reflexionar, ¿nos sentimos realmente acompañados y fortalecidos por el Evangelio de Dios recibido en el bautismo? Y ahí, para reflexionar, oración: Señor, danos tu luz para emprender una labor de fermento en nuestra propia familia, en nuestro ambiente, para vivir un cristianismo más dinámico, más apasionado, que no mida el esfuerzo o sacrificio. Bendito seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Salmo 27, 26 entre paréntesis. Dice la antífona: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la luz de tu vida. Sabemos la diferencia
cuando hay luz, cuando no hay luz. Sabemos lo que implica caminar en presencia de la luz y en tinieblas. La tiniebla genera miedo, pánico. La tiniebla es ausencia de Dios. La luz es signo de la presencia de Dios. La luz nos permite caminar con seguridad. Y por eso, mira las palabras del salmista. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mira cómo el Salmo te pregunta. Si tú estás en la presencia de Dios, si tú crees en el Señor, no debes temer, no debes tener miedo. El Señor es la defensa de mi vida. Él es tu defensa. Él es. ¿Quién me hará temblar? Mira, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne. Ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Ahí está, tropiezan y caen. En el fondo, el Salmo te invita a confiar en el Señor. A tener esa confianza. Abandónate en las manos de Dios. Cree en ese Dios que te ama, que dio su vida por ti y por mí. Bendito, alabado sea el Señor. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Y no debe temblar. Y no debe sentir miedo. Y no se debe acobardar. ¿No? Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Y qué bueno que hoy te sientas tranquilo. A pesar de todo, no te desanimes. No te des por vencido. Cree en el Señor. Confía en el Señor. Hermano, hermana, no te dejes vencer por la tristeza, por el desánimo. No dejes que otro te llenen de esas energías negativas. Todo lo contrario. Llénate de esa fe, de esa esperanza, de esa confianza. Y dile, Señor, en ti creo, en ti confío, pero ayúdame, fortaléceme. Necesito de ti, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor. Qué hermoso. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Y tú insiste en la vida. Y mientras haya vida, decía mi padre, hay por qué luchar. Mientras haya vida, hay que luchar por esa vida. Hay que seguir insistiendo en esa vida. Y Dios es un Dios de vida. Dios no es un Dios de muerte. Espera en el Señor, sé valiente. Y mira qué bonito, espera, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Y mira cómo el Salmo te invita a que esperes, a que confíes, a que seas valiente, a que no te desanimes. Bendito, alabado Señor. El Evangelio nos muestra la generosidad de María. Miren cómo esta mujer quizás se propuso adquirir ese perfume. Normalmente cuando tú regalas algo, tú a veces te sacrificas por esa persona que amas, que aprecias. Y esta mujer, pensemos cuánto tuvo que hacer para adquirir ese perfume de nardo fino, de nardo auténtico. Ella quería agradar al Señor, pero pensemos cómo esta familia estaba agradecida. Ellos eran amigos de Jesús. Jesús había vuelto a la vida a su hermano Lázaro. Marta es el sinónimo. Aquí hay dos actitudes. Marta es sinónimo del servicio, del hacer. María es la actitud de la contemplación. Ambas situaciones se complementan, se necesitan. Ambas son importantes. Esa actitud de servicio, esa actitud de compromiso, pero también esa actitud orante, esa actitud de escucha. Y mira cómo preparan un banquete. Y en torno a ese banquete, la mesa, que es expresión de comunión, que es expresión de amor. Pero mira qué triste que hoy se ha perdido ese compartir en la mesa. Qué triste que en muchas casas cada quien come por su lado. Y los papás y la mamá permiten que los niños, que los jóvenes, los hijos coman allá en sus cuartos. Y se ha perdido ese sentarse a la mesa. Ese sentarse a la mesa, que es expresión de comunión, de amistad. La mesa crea lazos de amor, de amistad. Es sentarse a la mesa. Y allí en torno a la mesa están Marta, María, Lázaro y Jesús. Es entonces cuando María aprovecha para ungir los pies a Jesús. Frente a la actitud hipócrita, mezquina de Judas, de ese falso.
Y en estos días vamos a estar hablando de Judas. Judas que se deja llevar por el afán del dinero. Y qué triste cuando tú pones la confianza en el dinero y solo te interesa el dinero. Cuando la persona vive para el dinero, nunca le satisface. Por mucho dinero que tenga, ningún dinero le satisface. Porque la avaricia, como decían las abuelas, rompe el saco. La avaricia. Y la avaricia te lleva a querer más y más. Y este hombre dice una frase que ni él mismo cree. Que por qué no se vendió eso para darse a los pobres. Es una gran mentira. Él no le interesaba eso. Simplemente lo decía por decirlo. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Era un ladrón. Y simplemente quería tener la oportunidad de poder cuadrar caja. Porque estaba descuadrado. Y estaba descuadrado porque venía robando. Miren cuán desleal es Judas. A pesar de que Jesús lo ama, Jesús cree en él. Y esto nos muestra cuántos Judas tenemos hoy nosotros. Y estamos rodeados de muchos Judas falsos. Judas que solo les interesa el dinero. Judas hipócritas, falsos. Judas frente al Jesús que es Jesús que confía en nosotros, que nos ama. Por su parte, la primera lectura es ese primer cántico del siervo que hace parte de esa parte del texto de Isaías, el Deutero Isaías o libro de la consolación. Miren cómo describe a ese siervo. Dice aquí: sostengo mi elegido. Aquí hay una prefiguración de Jesús y Jesús es ese siervo que trae una propuesta de paz, una propuesta de no violencia. La teología latinoamericana ve en estos cánticos toda una propuesta de paz, toda una propuesta a la no violencia. Qué bueno que tú y yo hagamos eco de esto frente a una realidad de violencia, frente a una realidad que agrede a la mujer, que irrespeta a la mujer, que no valora la dignidad de la mujer. Una sociedad polarizada, una sociedad que solo vive del dinero, de la apariencia, de la hipocresía. Y miren cómo Jesús, a través de esta palabra, esto dice el Señor: Dios que cree que despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación. Cuidemos esa naturaleza. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano. Bendito Señor. Qué hermoso cántico que nos está mostrando esa actitud de ese siervo sufriente, de ese auténtico servidor. Y Jesús, ese siervo, ese servidor, el que dio su vida por ti y por mí. Que esto nos lleve también a ti y a mí a comprometernos con la vida y a generar una propuesta de vida frente a una cultura de violencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.